Nosotros somos el equipo 8 y vamos a presentar nuestras conclusiones sobre el reporte del ensayo a la llama. Los integrantes somos su servidor, Ariano Miguel Ángel, García López Oscar Ariel, Gutiérrez Morales Luis Javier, y nuestro profesor es Víctor Aguirre Armenta. Bueno, principalmente el objetivo de esta práctica era investigar si el catión o el anión es un compuesto iónico que es el responsable de emitir un color distinto, en este caso a la muestra, que sería la llama. Y bueno, ahorita ya vamos a empezar a compartir nuestros datos. ¿Quiere que empiece yo? Sí, empieza tú. Bueno, acá en la tabla, pues bueno, están todas las muestras que utilizamos, que fue el agua destilada solamente al fuego por 5 segundos, el agua destilada hasta que se llegue a hacer combustión, hasta que se evapore, y el ácido muriático, sustituto de sal, ácido bórico, gel antibacterial, alcohol etílico, cloruro de calcio, cloruro de sodio, y mis compañeros utilizaron como muestra extra el bicarbonato de sodio, y yo utilicé en mi caso un tubo de cobre, el polvo de un tubo de cobre. Bueno, pues primero más bien mi observación en el agua destilada fue de que, pues sí, pues no vi mucho cambio. O sea, en sí lo vi como la misma llama fue la que me dio, pues, o sea, no emitió otra llama, sino que fue la misma de la estufa, pues, que salió. ¿Ustedes igual? Sí, igual, nada más que cada quien vio una onda distinta, o la comparé de una manera distinta, así que por eso los datos suelen ser un poco distintos, pero siguen muy pegados las ondas de la longitud de onda. Sí, de hecho es muy pegada lo que es el color de la llama, lo único que cambia son la longitud de onda. Sí, sí, o sea, no es, pues sí, o sea, va a ser muy, muy parecido porque en sí no hubo mucho cambio. En la de cuando se hizo combustión, cuando se evaporó, perdón, pues más bien el color lo que vi más bien fue lo que se quemó el algodón. O sea, más que hiciera la combustión el agua no fue nada. O sea, en sí lo que se quemó fue el algodón, pues lo que emitió el color. En sí. Sí, yo también observé más o menos eso. Eso me pasó con el ácido muriático, pero ahorita llegamos en eso. Y casi tomamos la misma longitud de onda. Y Sí, fue cada lo que quien me hizo pasó su también. parte aparte. Yo lo tomé muy aparte y dije, no, yo los datos que pienso que son esos. Y me sorprendió que fueron iguales. Sí, fueron igual. Pero De hecho, en mi caso, lo que vi que se tornara de color naranja la flama fue también el palo de madera, porque eso también interfiere mucho en lo que es la coloración de la llama. cierto, parece, yo también. Bueno, en el ácido muriático, bueno, yo lo observé igual. Se me hizo curioso que Javier, no, hey, Javier haya puesto amarillo. Se me hizo raro. Pues yo lo noté igual, Posible, o sea, no, ¿perdón? yo posiblemente sé por lo mismo que pasó con el agua destilada. De que se consumió tan rápido que directamente lo que salió después fue por el algodón. No, de hecho, pues yo lo vi igual en sí, o sea, más bien yo lo puse, pero, o sea, los 5 segundos y lo saqué, pues, porque no, bueno, mi lógica fue de que pues nunca se iba a quemar, que posiblemente sí, pero tienen que ser, si no se mal, a temperaturas muy, muy altas hasta que se evapore el ácido. Bueno, obviamente también depende de qué tipo de ácido, o sea, no es como que todos en general. Y qué cantidad también, ¿no? Exacto, ajá, también Posiblemente la añadí muy poca pureza, cantidad. ¿cierto? O sea, hay muchos factores, pues, que tienen que ver. Pero es que lo curioso fue de que yo lo puse y me sorprendió. Fue de que nada más los puse, pero cuando los saqué empezó a salir como humito. O sea, entonces dije, sí se quema, pero fue curioso y no, o sea, nunca se quema porque lo dejé por más tiempo por mi propia cuenta y tardó varios tiempos, o sea, que lo metí, no le pasó nada, lo saqué y nada. O sea, el puro humito pues que salía. De hecho, siento que también lo que interfiere, pues como ya lo hemos mencionado varias veces, pues es su composición y depende del uso de que se ocupe, porque hay variedad de ácidos muriáticos que existen en el mercado, principalmente es eso.
Y siento que muchos tienden a diluirlo o hacerlo mucho menos fuerte. Al ser de uso común, tiene que ser un poco más simple. Que esté más rebajado sería, ¿no? Sí, está diluido. Perfecto. Ahora el siguiente va a ser el sustituto de sal. Pues más bien, ese yo sí pues como habíamos comentado, eh, se hizo, para mí se me hizo igual como una piedra con el ácido, como que se formó una capita. Y de hecho lo intenté como unas 3 veces porque haz de cuenta, se me hacía piedra, se pegaba al ácido y se caía. Entonces, o sea, No, ya no, sí, sí, se caía, entonces ya no, hasta que en una, pues medio, pues bueno, agarró bien y lo puse al fuego y pues sí pues en sí, lo que yo noté fue de que en sí, o sea, es lógico, pero se quemó muy rápido bueno, yo lo vi así, el sustituto de sal. O sea, cuando lo pasé al fuego, luego se lo chupó todo luego el fuego. y casi nuestros resultados son similares en cuanto al color. El color siempre lo tengo en duda como es puede ser a veces entre naranja y amarillo, pero nunca estamos muy seguros de ello. De hecho, yo observé, de hecho, cuando lo puse directamente a la flama, luego se tornó en un color naranja en mi caso. Ha de haber sido por la misma, por lo que tiene, pues, principalmente. Sí, sí. Pero, o sea, pues como lo habíamos dicho, o sea, si uno de nosotros hubiese utilizado un producto diferente, pues obviamente los resultados van a ser muy diferentes porque no se sabe la composición, vaya como está. O sea, uno puede ser más puro, otros pueden tener otra cosa aparte, entonces, o sea, aunque sea una pequeña cosa, afecta demasiado al resultado final. El siguiente fue el ácido bórico. Bueno, pues el ácido bórico, pues fue algo claro, que fue bueno, a Javier le salió rojo. Sí, es lo que comentábamos anteriormente de que puede ser la composición distinta o me vendieron otra cosa o muy impura, tal vez. Sí, pero más bien me sorprendió el hecho de que, o sea, más bien me gustó como cómo se veía como verde, porque es que más bien a mí, si no soy mal, a mí no, el mío no se veía como muy verde, un verde claro, se veía como un verde con pequeños destellos amarillos. O sea, como que se combinaba, pues, pero supongo yo, como dices, ha de haber sido igual como, o sea, pues lo de siempre, la pureza y todo eso, o sea, tiene que haber mucho. Lo mío fue puesto, los destellos fueron muy rojizos y todo lo demás como entre muy anaranjado y muy rojo. En mi caso no llegué a observar ningún destello más que el puro color verde que fue muy pero muy oscuro. O sea, de hecho en mi video no se llega a distinguir casi. Oye, de hecho, creo que en el mío era muy claro, más bien. Es que está curioso, pero está chido, o sea, como que ver varios resultados. Sí. Bueno, supongo que con los siguientes dos, que es el gel antibacterial y el alcohol etílico, supongo que no hubo mucho cambio, ¿sí? O sea, digo, podemos decir los dos, porque Mm, yo no vi mucho Se cambio pudo en haber ninguno. consumido muy rápido y en el gel antibacterial mayormente se compone más de glicerina y otras cosas, por eso posiblemente no hubo mucha flama o de un color distinto. Sí, sí. Más bien, lo que yo vi fue de que en el, o sea, en el alcohol etílico lo ponía al fuego durante sus 5 segundos y luego lo separaba, o sea, lo quitaba del fuego y seguía prendido, o sea, y seguía bien. Pero más bien lo que noté fue que en el gel antibacterial pasó lo mismo, lo saqué, pero se iba como que consumiendo mucho más rápido, o sea, se iba apagando luego la llama, o sea, no duró mucho. Entonces, o sea, más bien, como les digo, es que también el gel antibacterial, pues, tiene alcohol etílico. Entonces supongo que por esa cuestión no hubo mucho cambio, pues. Yo quiero opinar que a lo mejor por la presentación depende mucho, porque en mi caso pues el gel antibacterial se hizo muy aguado y quiero pensar que es porque como el ácido muriático entra en contacto con este llega como que a diluirse, a hacerse más de viscoso a más aguado, quiero pensar eso, por el mismo ácido.
No, es cierto, o sea, Eh, sí es eso que dices, porque me ha tocado igual ver gel antibacterial que es muy, o sea, muy líquido, pues, o sea, no es muy como, muy espeso, pues. Entonces supongo yo que también, bueno, no creo, supongo yo, mi imaginación que tiene que ver igual eso si está muy líquido o está muy espeso, supongo yo. yo pienso Claro, que pues, es más por la marca o por las composiciones que cierta empresa ocupa distintos materiales o alterna a otros, siendo que por eso puede ser otro resultado distinto que pasa en eso. Principalmente por su concentración, ¿no? Sí, ah, pero si cambió en cuanto a algo más espeso, algo más líquido, siento que es más por lo que lleva añadido que por la concentración que tiene. sí, sí, porque o sea, hay unos que tienen hasta colores y eso. Entonces, a lo mejor pasa por eso, puede cambiar mucho. Sí, de hecho eso puede cambiar mucho lo que es en este caso el color de la flama, puede intervenir mucho en eso. Bueno, pasamos al siguiente, que es el del cloruro de calcio. Bueno, de hecho, ahorita que estoy viendo los resultados, tuvimos muy parecidos los tres, que fue, pues, bueno, color naranja. Yo no... Más bien, algo curioso fue de que yo lo noté más, o sea, el sustituto de sal, yo lo veía como que a las orillas, muy poco naranja, pero al centro amarillo. Pero más bien en el cloruro de calcio yo sí lo vi todo, o sea, digo, a comparación de ese, yo sí lo vi todo naranja, o sea, un naranja fuerte, pues, no sé ustedes. De hecho yo lo vi puro naranja el cloruro de calcio, porque cuando una vez que lo puse directamente a la flama, luego cambió o se tornó de color naranja. O sea, no vi ninguna comparación entre el sustituto de sal y el cloruro de calcio, de hecho. En mi caso fue igual, nada más el problema es de que como a veces el cloro de calcio viene en bolitas, así como encapsuladas, o bolitas en sí, es muy difícil pegarlo al hisopo. Sí, sí. O sea, pues, bueno, a mí me pasó igual, o sea, casi todo igual, bueno, parecido más bien al sustituto de sal, o sea, no sé qué pasó ahí, pero también como que se pegó igual al algodón, como piedra. No supe si fue el mío, no sé, pero fue curioso, o supongo que hice algo mal el proceso porque lo intenté como 3 veces o 4 más o menos y me pasaba lo mismo, pero lo hice de nuevo, pero o sea, en el próximo ya me quedó bien, entonces se me hizo raro. A lo mejor fue alguna falla que tuve o no sé. O por el tiempo que puede estar expuesto al aire, Incierto. Puede ser. posiblemente. Sí, sí. Bueno, en el cloruro de sodio, o sea, en la sal. Pues bueno, eso de hecho yo sí, pues igual, yo sentí que yo lo vi muy parecido al sustituto de sal. O sea, en sí, pues es lo mismo, nomás que en vez de el catión de sodio es potasio. Pero pues yo lo vi muy parecido. No sé ustedes. De hecho, yo lo vi más naranja, en mi opinión. Siento que se tornó un color naranja casi al punto de, no tan para llegar al rojo, pero sí un naranja muy oscuro. Ha de haber sido por la misma, por el tipo de sal que ocupé, pues. Ujú. Siento, siento que es eso. Yo también siento que es más también por la presentación. Ocupé yo una sal bastante ya fina o granulada, pero y siento que se pega mucho mejor al hisopo, por lo que hace que la flama sea un poco más amarilla o agarre el color mejor. Siento que puede depender mucho de cómo viene la sal y el tipo de marca de la sal. Cierto. Sí, es que, pues, como ustedes dicen, hay varias presentaciones. Yo compré uno bueno, después de uso de cocina, pues, o sea, es creo que de la marca de La Fina. Entonces, supongo que a lo mejor se tienen a lo mejor tiene otras propiedades, posiblemente, igual. O sea, volvemos a la misma, o sea, obviamente todo va a depende de la composición y de todos los materiales que traiga el elemento. Bueno, el próximo, bueno, eso si quieren ustedes lo dicen, el de su muestra extra, que fue el bicarbonato de sodio.
Yo en sí el bicarbonato de sodio lo vi como entre amarillo y naranja, pero lo vi mucho más amarillo. Eso sí, como son ácidos y bases, luego empezó a efervecer el bicarbonato. Sí, de hecho, el bicarbonato pues llega a reaccionar cuando entra en contacto con el ácido muriático. En mi caso pues lo vi naranja, por... De hecho quiero pensar que se llegó a consumir más el ácido muriático al juntarlo con el bicarbonato. Por eso no llegué a observar muy bien el cambio de colores y siento que eso mucho interfirió en el tono de la llama, principalmente siento que es eso. No, y de hecho bueno, a mí me dio curiosidad, de que, o sea, sí vi muchos que iban a usar bicarbonato y pues me dio curiosidad de lo que se probar. Y sí lo puse, de hecho me pasó como se dice lo mismo que ustedes. Lo puse y empezó como si fuera agua, se empezó a burbujear y todo eso. Y pues me asusté porque dije, ¿qué está pasando? No salió la espuma y todo. Entonces sí. Bueno, en mi muestra extra, pues yo utilicé un tubo de cobre, nomás lo lijé y bueno, y eso fue porque, como había comentado, bueno, en el video anterior, que esa es la corrección, que yo trabajo con mi papá haciendo trabajos de fontanería y pues a veces se ocupa pues los tubos de cobre y eso se ocupan lijar y entonces yo cuando lo lijaba me daba cuenta, bueno, eso fue tiempo atrás, me molestaba porque a veces lo lijaba y el polvito de cobre se quedaba muy pegado en el pantalón, o sea, no sé, o sea, como que lo tallaba y todo y ahí se quedaba pegado. Entonces, ese día que estaba pensando en una muestra para utilizar, me acordé de un video anterior que utilizaban, bueno, en ese caso era alambre de cobre y salía como un color verde, decían que era color verde. Entonces, yo supuse que era lo mismo con el tubo, o sea, pero ahora con el polvo, en vez de, porque no le encontraba chiste y no le, porque aparte lo probé, mi lógica fue amarrarle un pedazo de cable de cobre al hisopo a ver si cambiaba. Pero la verdad es que, bueno, no, o en mi caso yo no vi mucho cambio, entonces me acordé del polvo, lo lijé, que es mucho trabajo conseguir ese polvo, porque no es mucho lo que sale. Entonces me salió ese polvito, o sea, hice lo mismo en el ácido y luego lo puse en el polvito ese y se pegó. Y cuando lo puse, sí me dio, no lo quise poner aquí en la tabla, porque yo noté que me salieron como 3 colores. O sea, pero entre esos 3 colores siento que fue como que también la combustión, vaya, porque me salió como que la orilla de color verde y de repente como chispas de color, bueno, no chispas, como que, ajá, igual, destellos más bien, de color amarillo. O sea, y aparte estaba el azul que no alcanzaba a llegar al algodón. Entonces no quise poner 3 colores en la tabla. Yo el que vi más fue el verde. Nada más que en el video creo que no se alcanzó a notar, pero yo, o sea, mi persona sí lo alcancé a ver que era como un verde algo más intenso que el del ácido bórico, más o menos. ¿Pasamos con las conclusiones o Sí, quieren dar? me parece bien. No, a mí me parecen bien las conclusiones. Bueno, empiezo yo, ¿verdad? Con el mío. Bueno, pues mi conclusión en sí de esta práctica se me hizo muy, muy, muy interesante, pues, porque, o sea, me sorprendió el hecho de que solamente, o sea, usando la misma base que fue el hisopo, luego en ácido, y luego cambiando una muestra, o sea, te da un color completamente diferente, o sea, no es literalmente lo mismo. Y pues me sorprendió y como que hasta en mí eso me dio la curiosidad de que dije, lo quiero volver a hacer, pero ahora con otros materiales, o sea, a ver cómo reaccionan. Pero supongo yo que no, que algunos materiales pues son lo mismo, ¿sabes? O sea, no es como que, o sea, no es como que si utilizo un material, luego utilizo otro, me va a dar otro color diferente. O sea, posiblemente me vaya a dar el mismo. Por ejemplo, como yo noté que fue en el cloruro de calcio y por ejemplo, la sal o el sustituto de sal. Ah, no, 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 perdón. El bicarbonato, ya me acordé.
yo noté que, o igual en los videos de mis compañeros, yo noté que se veía casi parecido. O sea, es lo que me refiero. O sea, pequeñas cosas que tú dices, que un cloruro de calcio que no es muy difícil de conseguir, pero sí es un poco más al otro nivel. No es algo común. En cambio, el bicarbonato, que incluso lo puedes tener en tu casa, o sea, se ven parecidos. Entonces, pues sí se me hizo en esa parte curioso. Y pues sí, la verdad, en mi conclusión fue una práctica muy interesante y hasta, no sé, como que me pone a pensar más que cambiando, aunque sea una pequeña cosa, pues puede cambiar todo el resultado en general. Pues mi conclusión quiero llegar a dar a entender que pues esta práctica es muy interesante, ya que si nosotros hacemos un cambio de un material, puede llegar, como tú dijiste, a cambiar casi toda la composición. Y también depende de los procesos que se lleven a cabo, obviamente. Pero es principalmente esto. Y aparte lo que nos quiere dar a entender esta práctica o el objetivo es saber cómo puede llegar a interactuar, podría decir, los diferentes tipos de materiales o sales al exponerse al fuego. Otro que quiero recalcar es que como ya queremos, ya para terminar, bueno, no para terminar, sino para terminar mi parte, es que sabemos que los compuestos químicos pueden llegar a absorber y liberar energía, y eso es lo que principalmente influye en esta práctica, porque si no fuera por esos procesos, no se verían los cambios, o en este caso, pues los diferentes tipos de colores en la llama. Principalmente quería recalcar eso y eso sería mi conclusión. Y mi conclusión mayormente yo me enfoqué más en cuanto a los resultados y menos en sí la práctica, pero me siento que de acuerdo a la sal utilizada se pueden conseguir muchos resultados distintos o a veces sí. Puede depender de muchos factores. Entre la flama, en qué tipo de flama es, también puede alterar mucho en cuanto a los resultados. La pureza del material, hay materiales que son muy puros y funcionan muy muy bien para un cambio muy visible de la flama. Y hay materiales que de plano no, no se ve un cambio demasiado grande, pero se alcanza a ver. Hay muchos, con los materiales que interactuó el ácido muriático, muchos fueron en problema en cuanto a las sales. Las sales hicieron un problema al hacerse una costra y luego rápidamente se caían, por lo cual se tenía que repetir varias veces el experimento para llegar a cabo a un resultado. Eh, hay cambios que vi en cuanto a las flamas que no fueron de plano aparentes, como en el alcohol etílico y en el gel antibacterial, entre otros, como en el agua destilada. Y hay otros que de plano fueron un cambio muy tenue o que estaban muy apegados entre sí, como la flama amarilla y la naranja. Por eso siento que entre nosotros como equipo, unos tomaban un color y otros otro, dependiendo de su perspectiva. Y todo esto depende mayormente por el catión y el anión de cada material, así como que ya habían comentado la energía que expulsa cada uno de estos materiales al contacto del ácido muriático y la flama. Y eso ya sería mi conclusión. Bueno, de hecho, olvidamos más bien haber dicho cómo consultamos los resultados, que pues, bueno, es una parte importante, la energía más bien cómo lo consultamos. Y bueno, todos utilizamos la misma fórmula que supongo yo que nuestros compañeros igual utilizaron, que era la de que la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre lambda, que lambda en ese caso sería la longitud de onda. Y nosotros consultamos la longitud de onda gracias a una imagen en la que mostraba una tabla donde aparecía, depende del color, era una cierta longitud representada en nanómetros. Entonces, bueno, la constante de Planck es 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo,
Y la velocidad de la luz, pues es 2.99 por 10 elevada a la 8 metros sobre segundos. Entonces, haz de esa manera, bueno, y la energía, pues bueno, es representada por joules. Y pues de esa forma cada quien consultamos nuestros resultados de la energía de la reacción. Bueno, ¿ya no hay algo que quieran comentar? No, supongo que con esto terminaríamos nuestras conclusiones como equipo en esta práctica. Y creo que sería todo. Ok.